En 1975, la Comisión Rockefeller fue elegida para investigar los programas secretos de control mental que la CIA llevó a cabo en las décadas de 1950 y 1960. El proyecto se conoce como MKUltra, y cuando se anuncia la investigación, el director de la CIA ordena la destrucción de todos los documentos relacionados. Esto ha imposibilitado confirmar si MKUltra se ha descontinuado. La doctora Emily es agente de la Agencia Nacional contra el Crimen, NSA, y se especializa en psicología militar. Es experta en leer el lenguaje corporal y puede detectar si alguien miente. Un día, la doctora Phillips la convoca para representarla, ya que ha utilizado su investigación para su propio trabajo. Phillips quiere que participe en un proyecto clasificado en el que debe reaccionar a una selección de material pregrabado. Emily firma el contrato y Phillips le recuerda que esta sala y estas cintas no existen antes de iniciar el video. La grabación muestra imágenes del grupo de prueba 17 en una sala blanca con solo unas pocas sillas y mesas. Phillips confirma que es la misma habitación que Emily ve frente a ella. Después de que un equipo de limpieza limpia la zona, una enfermera abre la puerta para dejar entrar al primer sujeto de prueba. A Cary le han dado un largo cuestionario para rellenar y se sorprende con algunas preguntas como qué vacaciones cancelaría. Cuando rompe accidentalmente su lápiz, pide otro, pero nadie responde. Pronto llega la enfermera con el siguiente sujeto de prueba y Cary coge otro lápiz. El nuevo es Tony, quien se da cuenta de que las mesas y las sillas están atornilladas al suelo. Mira el cuestionario y también se sorprende con las preguntas, como la que le pregunta por qué daría 5 años de su vida. A continuación, Crawford entra y se sienta justo delante de Cary, lo que la incomoda un poco. Responde a todas las preguntas con bastante rapidez, como si no le importara mucho. Finalmente, se les une Paul, que elige la silla lejos de la mesa. Crawford termina pronto el cuestionario y le hace gracia que todos duden tanto, así que empieza a ayudar a Cary con mucha condescendencia. Emily le dice a Phillips que este es un ejemplo clásico de jerarquía y subordinación. Hizo un experimento similar con una pareja cuya relación no sobrevivió al proyecto, pero Phillips dice que esto será mucho más complejo. Tras terminar el cuestionario, Crawford charla con Cary y le cuenta que suele ofrecerse como voluntario para experimentos como este porque necesita el dinero. Sin embargo, cree que este lugar es más elegante que los laboratorios típicos y que les pagarán más de los $50 o $100 habituales. En ese momento, la voz en off anuncia que entra mamá y Phillips entra en la habitación. Se presenta como el supervisor, pero primero tiene que hacer algunas preguntas rutinarias. Confirma que todos son ciudadanos estadounidenses, que están en pleno uso de sus facultades mentales y que no fueron obligados a venir. Luego explica que estarán poniendo a prueba la naturaleza y las limitaciones de la psique humana. La prueba se divide en 4 fases que comenzarán automáticamente al salir. Dura 8 horas y el pago será de $250. Phillips les pide que escriban un número de contacto en el cuestionario y Paul dice que no tiene. Luego, les hace meter todos sus efectos personales en sobres, incluyendo sus teléfonos. Tony explica que espera una llamada de su novia, pero le quitan el teléfono de todos modos. Phillips anuncia que cada fase eliminará a una persona, pero que, sin importar el orden, todos recibirán el mismo pago. Le pregunta amablemente a Cary su nombre, solo para, de repente, agarrarle la cara y dispararle en la cabeza. Los demás, presas del pánico, se tiran al suelo mientras Phillips sale de la habitación, cerrando la puerta con llave. Crawford va a ver cómo está Cary y confirma que está muerta. Tony ríe y aplaude, pensando que todo es una broma para YouTube. Un Crawford furioso arrastra a Tony hasta el cadáver para obligarlo a afrontar la verdad, y Tony finalmente entra en pánico. Empieza a gritar pidiendo ayuda y se lanza contra las ventanas en vano. Tanto Tony como Crawford patean las paredes e intentan mover los paneles, pero todo es inútil. Tony se da cuenta de que esta es la prueba. Quieren ver cómo reacciona la gente al ver a alguien recibir un disparo delante de ellos. Emily le pregunta a Phillips cómo se salió con la suya. Él explica que la familia denuncia su desaparición y el caso nunca se resuelve. Entonces, Emily revisa los documentos y se da cuenta de que mencionan las bajas estadounidenses, concluyendo que no puede ser el gobierno. Phillips confirma que el programa MK siempre ha estado al margen del gobierno, pero no responde a sus otras preguntas, prometiendo que pronto todo tendrá sentido. En la habitación, los hombres se preguntan cómo puede estar pasando esto, ya que el experimento normalmente se anunciaba en los clasificados del periódico. Se dan cuenta de que no tienen ni idea de dónde están después del largo viaje que los trajo hasta aquí. De repente, oyen un pitido y una trampilla en la pared se abre para dejar caer el arma que mató a Cary. Paul la recoge y la apunta a los demás, pensando que la eliminación en 4 fases significa que solo uno puede sobrevivir. Crawford le hace revisar las balas y Paul descubre que solo hay una, así que Crawford cree que el propósito del arma no es matar, sino ayudarlos a salir. Tony se queja y Paul grita en respuesta, así que Crawford les pide que se calmen. Las ventanas probablemente sean a prueba de balas, así que dispararles sería desperdiciar la bala. Otro pitido resuena en la habitación y aparece una cuenta regresiva en una pequeña pantalla mientras una voz en el altavoz dice que les quedan 2 horas. La trampilla deja caer una hoja de papel en la habitación y la voz les pide que respondan a la pregunta. Crawford toma la hoja y lee, ¿qué número eligen los estadounidenses con más frecuencia entre el 1 y el 33? También hay reglas.
La persona con el invitado más alejado de la respuesta correcta será la siguiente víctima, y si se niega a responder, todos serán eliminados. A Phillips le sorprende que Emily aún no haya preguntado por los objetivos del examen, pero sabe que si lo hace, la entrevista se dará por terminada. Le pide una observación, y Emily se da cuenta de que las reglas fueron escritas de forma forzada a propósito, como si usaran el inglés como segunda lengua. Phillips la felicita, diciendo que es la persona más rápida en mencionar eso. Luego señala que el programa MK fue cancelado por 3 presidentes debido a las bajas civiles, así que se pregunta cómo puede estar haciendo esto. Phillips explica que después del 11S, se quedaron sin opciones y que sus acciones han sido amnistiadas por completo. Comparte una cita de su superior, recordándole que todo lo que hacen también lo hacen sus enemigos. En la habitación, Tony salta sobre la mesa intentando romper las luces, pero sin éxito. Crawford oye un ruido, así que él y Tony pegan los oídos a las rejillas de ventilación del suelo. Se oyen voces hablando en un idioma extranjero, y Tony se pregunta si fueron secuestrados por terroristas, pero Crawford señala que podría ser una treta para confundirlos. Paul se da cuenta de que alguien rayó la palabra ayuda en la pared. Todos observan con atención y encuentran también un montón de nombres. Creen que hay otras palabras, pero están pintadas y son difíciles de leer. Tony toma un poco de sangre de Cary y la esparce sobre los arañazos para que puedan leerlos. Algunas palabras piden ayuda, mientras que otras piden oraciones. También está la fecha del 25 de diciembre, lo que hace pensar a Tony que algunos musulmanes mataron gente en Navidad. Tras revisar cada pared, los chicos siguen sin tener pistas. Un frustrado Tony cubre el cuerpo de Cary con su chaqueta. Phillips le dice a Emily que el experimento cambia y evoluciona constantemente y que ella debe contribuir a ello. La prueba solía durar de 6 a 8 horas, pero desde que añadieron esos nombres en las paredes, han acelerado el proceso. En la habitación, los hombres han empezado a debatir posibles respuestas, pero no se ponen de acuerdo en una buena. Un frustrado Paul empieza a golpear el reloj, lo que hace que se apague. Se dispone a disparar a la ventana, pero Tony lo derriba para evitar que desperdicie la bala, que podría haber rebotado por toda la habitación. El arma se ha caído, así que Crawford la patea hacia Tony, diciendo que no la quiere. En ese momento, se abre una trampilla, así que los hombres corren a echar un vistazo, pero no ven a nadie al otro lado. Tony mete la mano en el agujero, pero tampoco encuentra nada útil. Después, los chicos se esconden debajo de la mesa y hablan en susurros para idear un plan. Mientras Paul, aterrorizado, permanece en un rincón, Tony mete la mano con una pistola por el agujero y la trampilla se cierra de inmediato, atrapando su muñeca. Paul y Crawford lo ayudan a tirar y Tony consigue sacar la mano, que sale con nuevas heridas, pero sin la pistola. Crawford usa su camisa para vendar la herida de Tony mientras la trampilla se cierra y el reloj reaparece en otra pared. Mientras observa todo esto, Phillips le pregunta a Emily si tiene algún problema con él. Ella le asegura que no, pero al ir al baño, vomita y sufre una crisis nerviosa. En la habitación, los chicos se sientan a la mesa y discuten el asunto. Paul está al borde de un ataque de pánico y Crawford quiere que elijan el mismo número para que todos mueran o nadie muera. Antes de responder, Paul y Tony comparten los nombres de sus seres queridos para que los demás puedan contactarlos si mueren. Al principio, Crawford dice que nadie necesita saber de él, pero después de compartir una oración, finalmente les habla a los demás de su hija, a quien nunca llega a ver. El tiempo finalmente se agota y la voz pide una respuesta. Tony y Crawford dicen 7, como acordaron, pero Paul responde 17. La voz anuncia que se ha seleccionado a la siguiente víctima y que los conductos de ventilación están abiertos para llenar la habitación con gas omnífero. Los hombres se cubren el rostro, pero se desmayan rápidamente. Entonces, una unidad médica entra en la habitación y se lleva al trío en camillas. La cinta termina y Philip ordena que los 3 hombres regresen a la habitación. Revela que los eventos de la cinta se grabaron esa mañana. Así que los hombres llevan inconscientes poco más de 3 horas. Tras recordarle que si no comparte sus observaciones, la despiden, Phillips le da a Emily una bata y una mascarilla y entran juntos en la habitación. Emily no puede dejar de mirar los cuerpos dormidos y pensar en la pobre Cary. La puerta se cierra y Phillips explica que la habitación fue diseñada a conciencia para el experimento, calificándolo de intimidación calculada. Ahora Emily tiene que ver cómo Phillips toma un arma y dispara a Tony para matarlo. Consigue mantener la calma mientras salen de la habitación y regresan a la ventana, donde Phillips le dice que dé la orden de continuar con la prueba. Suena música clásica en la habitación para despertar a los supervivientes. Crawford confirma que Tony está muerto y Paul sufre una crisis nerviosa. Un furioso Crawford lanza a Paul contra la pared y empieza a golpearlo por decir un número diferente. Arrojan un arma por la trampilla y Crawford la agarra para apuntar a Paul, quien lo llama a uno de ellos y le dice que siga adelante. Sin embargo, Crawford se aparta al oír ruidos en los patos de ventilación. La trampilla se abre y cae otra hoja de papel en la habitación. Crawford se da cuenta de que la pregunta viene con una pista, así que la arranca y la esconde en su bolsillo antes de leerle la pregunta a Paul. Dice, ¿qué puesto ocupa Estados Unidos en la lista internacional de coeficiente intelectual promedio? La persona con la respuesta más alejada será la última víctima. Si no responden o dicen lo mismo, ambos mueren. La pista decía que la respuesta está fuera del top 10, pero Crawford no la comparte. Phillips le dice a Emily que la gente haría lo que fuera por sobrevivir y deja la tarjeta de acceso antes de salir de la habitación. Paul sufre otra crisis nerviosa, diciendo que la última vez dio un número diferente por accidente. Crawford no le cree, señalando que Paul hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Los científicos vuelven a reproducir las voces grabadas en los patos, y Crawford las reconoce como musulmanes rezando. Así que concluye que Tony tenía razón.
Arrastra a Paul bajo la mesa y discuten la situación y susurran, pero los micrófonos captan todo lo que dicen. En fin, Crawford insiste en que Paul deben salir a informar a la gente sobre el experimento, pero Paul quiere seguir las órdenes para sobrevivir. Los científicos anuncian que Phillips ha elegido al candidato final. Mientras todos están distraídos, Emily roba la tarjeta de acceso. Philip empieza a hablar de lo difícil que es matar a un hombre, y Emily se da cuenta de que sabía quién sería el sujeto final desde el principio gracias a los cuestionarios. En la habitación, Paul sigue negándose a cooperar, así que Crawford se sube a la mesa y empieza a saltar, con la esperanza de alcanzar las rejillas de ventilación. Tras un gran esfuerzo, logra golpear las luces lo suficiente como para romperlas, y los cristales rotos caen por todas partes. Paul aprovecha la distracción para recuperar el arma. Crawford saca algunas piezas de metal y salta para agarrarse al borde del agujero, pero no puede subir, así que le pide ayuda a Paul. Mientras Paul lo agarra de las piernas e intenta empujarlo hacia arriba, la puerta se abre y dos científicos entran para grabarlos. Paul hace un último esfuerzo para empujar a Crawford, lo que finalmente lo lleva dentro de los respiraderos. Entonces Paul intenta aplacar a los dos científicos, quienes inmediatamente lo electrocutan para dejarlo inconsciente. Crawford se arrastra por los respiraderos un rato hasta que encuentra una rejilla que podría llevarlo al tejado. Empieza a empujarla sin éxito. Dos científicos en el tejado se acercan a la rejilla y rocían gas omnífero a Crawford para dejarlo inconsciente también. Después de que Crawford regresa a la habitación, Emily finalmente pierde la compostura. Espera a que los científicos se hayan ido y corre a la puerta para abrirla con la tarjeta llave. Mientras la alarma anuncia una brecha de seguridad, Emily despierta a los chicos y los hace correr. Sin embargo, esto es solo su imaginación. En realidad, está de pie junto a la ventana, observando a los dos hombres inconscientes. Philip se da cuenta de que tiene la llave y la recupera, diciendo que no está lista. Emily jura que sí y concluye que el objetivo del experimento es descubrir la apoptosis. Este es un mecanismo del cuerpo humano que hace que la mente comprenda que una célula debe estar dispuesta a rendirse por el bien común. Paul se despierta y pregunta por Crawford, quien pregunta por la hora. Solo les quedan 30 minutos, así que discuten posibles respuestas. Usando la pista que leyó antes, Crawford le miente a Paul y le dice que leyó en una revista que la respuesta es 5. También describe lo que recuerda de la distribución del edificio desde su llegada para que puedan estar listos para escapar cuando se abra la puerta. Entonces Crawford comienza a cubrirse el cuerpo con la sangre de sus amigos muertos, diciendo que la seguridad no los atrapará si son escurridizos. Paul llora y se niega a hacer lo mismo, así que Crawford le da el arma y le ordena que dispare a Phillips. Acuerdan que Paul dirá 5 y Crawford 4. Crawford sigue consolando a un Paul en pánico, diciéndole que este plan les ayudará a detener los experimentos y salvar vidas. Cuando finalmente se acaba el tiempo, Paul dice que no podrá e intenta autoeliminarse, convirtiéndose en apoptosis. Sin embargo, los científicos entran y disparan a Crawford primero. Mientras se llevan a rastras a Paul, gritando, Phillips le dice a Emily que solo unos pocos sujetos han superado el experimento. Una de cada 20 personas comunes tiene la disposición de convertirse en un arma civil. Emily se da cuenta de que este programa está creando bombarderos autodestructivos, como los que tienen las religiones de Oriente Medio, como forma de combatir fuego con fuego. Después, Phillips felicita a Paul por ser un buen patriota, pero Paul lo empuja a huir. Mientras busca una salida, ve a Emily y le pide ayuda, pero ella cierra la puerta con llave para impedirlo. Paul la maldice mientras golpea la puerta, luego echa a correr de nuevo. Mientras un equipo entra en la habitación para limpiarla, Phillips acepta con orgullo a Emily en el programa. Seguridad sigue cerrando puertas específicas para guiar a Paul a una habitación privada. Emily se da cuenta de que hoy solo era la fase 1, el paso para encontrar sujetos adecuados. Paul entra en una habitación con otros hombres que también pasaron la fase 1, y una voz anuncia que ahora es el momento de la fase 2.